En todos mis años como oficial forense, pensé que lo había visto todo: masacres, asesinatos en serie, cuerpos desmembrados. Pero nada me preparó para lo que encontré en ese maldito pueblo, Mackenzie Bridge. El nombre suena a lugar tranquilo, ¿no? Sin embargo, lo que se escondía en las sombras de aquel lugar no era de este mundo. Lo que vi, lo que descubrí, me persigue hasta el día de hoy. Mi nombre es Ethan Brooks y soy agente forense del FBI. En 1992, a la edad de 35 años, creía haber sido testigo de los horrores más extremos que cualquiera pudiera imaginar en mi carrera. Mi trabajo me llevó a escenas tan terribles que se convirtieron en pesadillas recurrentes: cuerpos mutilados, masacres sin sentido, crímenes tan atroces que me mantuvieron despierto durante semanas. Pero nada de esto me preparó para lo que encontré en Mackenzie Bridge. Mackenzie Bridge era un pequeño pueblo perdido en el noroeste del país, tan remoto que parecía congelado en el tiempo, como si hubiera quedado atrapado en la década de 1950. Las casas de madera crujían con cada ráfaga de viento, y las calles desiertas me hacían pensar si alguien todavía vivía allí. Desde el primer momento, algo en ese lugar me hizo estremecer. Parecía ser un pueblo donde todos se conocían y donde los extraños no eran bienvenidos. Me enviaron allí con un propósito específico: investigar una serie de muertes que desafiaban cualquier explicación lógica y que habían comenzado a atraer la atención del gobierno, antes de que los medios o las autoridades estatales se involucraran. El FBI quería resolver el caso discretamente y fui elegido para hacer el trabajo sucio. Con mis antecedentes, sabían que no dudaría en hacer todo lo posible para descubrir la verdad. Desde el principio algo parecía fuera de lo común. Las muertes eran demasiado extrañas, con detalles tan específicos que no podían ser obra de un asesino en serie común y corriente. Mi instinto me dijo que estaba a punto de descubrir algo que nunca debería haber sido desenterrado. Nada más llegar al pueblo y bajarme de mi vehículo, vi a lo lejos a varios agentes de la policía local acordonando una zona del bosque. Me acerqué rápidamente a ellos y la expresión de sus rostros mostró la habitual mezcla de confusión y repulsión. Una reacción común ante lo que se avecinaba. El sheriff Don, un hombre corpulento con un sombrero que parecía ser parte de su cuerpo, me recibió antes de que cruzara el perímetro. «No tiene nada que hacer aquí, agente. Este caso nos pertenece y preferiría que nos dejara hacer nuestro trabajo», dijo, con la voz llena de autoridad, pero teñida de inseguridad. No era la primera vez que encontraba resistencia. Lo miré directamente a los ojos y sin cambiar de tono respondí: «Si estuvieran haciendo bien su trabajo, yo no estaría aquí». El sheriff frunció el ceño, pero no respondió. Sabía que yo tenía razón, y eso solo aumentó su irritación. Pasé bajo la cinta policial y me acerqué al cuerpo que yacía en el suelo. El lugar estaba impregnado del olor a tierra húmeda mezclado con algo metálico, combinación que siempre auguraba lo peor. Lo primero que noté fue el silencio. Ni pájaros ni sonidos del bosque, como si todo a nuestro alrededor se hubiera congelado en el tiempo. El cadáver era el de un joven, tendido de espaldas en un terreno peculiar. Alrededor del cuerpo, la tierra se quemó, formando un círculo perfecto que contrastaba con la vegetación intacta que lo rodeaba. No había signos de lucha ni heridas visibles, solo la inexplicable marca en el suelo y la mirada inexpresiva del cadáver, que parecía haber muerto en un instante de puro terror. Saqué mi cámara y comencé a fotografiar la escena, registrando cada detalle. Cuanto más miraba, más crecía dentro de mí la sensación de que algo sobrenatural estaba involucrado. Era como si ese lugar estuviera impregnado de una presencia maligna, algo que no pertenecía a este mundo. El sheriff y los agentes de la policía local mantuvieron la distancia, visiblemente incómodos pero reacios a admitir que estaban tan asustados como yo. Con el paso de los días, fui profundizando en la historia del pueblo y sus leyendas locales. Descubrí que el puente Mackenzie tenía una reputación oscura, con historias de desapariciones inexplicables y acontecimientos extraños que se remontaban a décadas atrás. Muchos de los residentes mayores hablaban en susurros de un antiguo mal que habitaba el bosque circundante, algo que debería dejarse en paz. Sin embargo, las muertes recientes no se parecían a nada de lo que había sucedido allí. Las víctimas no tenían conexiones obvias entre sí, pero todas fueron encontradas en circunstancias similares,
con la misma marca circular alrededor de sus cuerpos. Era como si algo los estuviera persiguiendo, algo que no dejaba más rastro que esos círculos quemados en el suelo. Cuanto más profundizaba en el caso, más aislado me sentía. Los aldeanos eran reservados y quienes se atrevían a hablarme lo hacían con una mezcla de miedo y desconfianza. Incluso los pocos que estaban dispuestos a ayudar parecían reacios a compartir lo que sabían. Era como si hubiera un pacto silencioso entre ellos para proteger el oscuro secreto de Mackenzie Bridge. Entonces, una noche en que la luna llena iluminaba el paisaje con un brillo pálido y fantasmal, decidí explorar el bosque solo. Algo dentro de mí decía que las respuestas que buscaba estaban ahí, escondidas entre las sombras de los árboles centenarios. Con mi linterna en mano y el peso de mi arma en mi funda, caminé hacia la oscuridad, decidido a resolver el misterio de una vez por todas. Caminé durante horas, siguiendo senderos que apenas podían llamarse senderos, hasta que finalmente llegué a un claro donde la vegetación parecía haber sido suprimida por una fuerza desconocida. En el centro encontré lo que parecía ser un altar antiguo, cubierto de musgo y con marcas indescifrables talladas en la piedra. Era un lugar que exudaba una energía opresiva, como si el mal que allí vivía estuviera dormido, esperando ser despertado. Fue entonces cuando escuché un sonido que hizo que la sangre se helara en mis venas. Un susurro, bajo y gutural, que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Me di vuelta rápidamente, tratando de localizar la fuente del sonido, pero todo lo que vi fueron sombras bailando en los bordes de mi visión. El miedo se instaló en mí, de una manera que nunca antes había experimentado, un sentimiento primario que me decía que corriera y nunca mirara atrás. Pero antes de que pudiera hacer algún movimiento, sentí una presencia detrás de mí, una sensación de frío que me paralizó, como si el aire que me rodeaba hubiera perdido toda vida. Lentamente me di vuelta y lo que vi me hizo cuestionar todo lo que creía real. Ante mí había una figura que desafiaba toda lógica, algo que no pertenecía a este mundo. Sus ojos, si se les podía llamar así, eran abismos de pura oscuridad, y su forma era cambiante, como si estuviera en constante flujo entre lo material y lo inmaterial, y luego, sin previo aviso, se abalanzó hacia mí, envolviéndome en un abrazo helado que agotó mi energía, como si estuviera succionando mi alma. Luché con todas mis fuerzas, pero era como si estuviera luchando contra la muerte misma. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el sonido de una risa distorsionada resonando en mi mente, un sonido que me persigue hasta el día de hoy. Me desperté en el hospital, con médicos y enfermeras a mi alrededor, diciendo que me encontraron inconsciente en el bosque, sin heridas visibles, pero con signos de hipotermia severa. Nadie creyó mi historia, y el caso fue rápidamente descartado como otro misterio sin resolver. Regresé a la gran ciudad, pero Mackenzie Bridge nunca me abandonó. Ese lugar, y todo lo que vivía a sus sombras, permaneció conmigo, atormentando mis sueños y haciéndome cuestionar todo lo que sabía sobre el mundo. Y hasta el día de hoy, todas las noches, antes de dormir, siento que me observan, como si el mal que encontré en ese pueblo todavía me persiguiera, esperando el momento adecuado para reclamarme de una vez por todas. Mientras tomaba fotografías desde diferentes ángulos, capturando cada detalle, me acerqué para verlo mejor, pero no había marcas visibles en la piel que pudieran explicar la causa de la muerte. Era como si la vida simplemente hubiera desaparecido del cuerpo, sin dejar rastro alguno. Sin embargo, algo en el entorno me hizo sentir como si hubiera más de lo que parecía en ese momento. Después de completar la inspección inicial, me acerqué al sheriff y le pregunté, ¿a dónde llevarás el cuerpo para la autopsia? Swing, esperando que no cree más problemas. Será en la morgue del pueblo, respondió con tono de resignación, entregándome la dirección. Su resistencia inicial pareció haber desaparecido, reemplazada por un silencio tenso. Sin decir más, obtuve la dirección y salí del lugar, llevándome el cuerpo. Conduje hasta la morgue, un edificio aislado y lúgubre, donde prepararían el cuerpo para la autopsia. No era un lugar grande ni particularmente moderno, pero cumplía su función. Al llegar preparé todo para el procedimiento, sabiendo que no sería un trabajo fácil. Había muchos elementos extraños que no tenían sentido,
y la sensación de que algo andaba mal me seguía como una sombra. Coloqué el cadáver sobre la mesa de acero y encendí la grabadora de voz, como siempre hacía al iniciar un procedimiento. Se inicia autopsia a un hombre de aproximadamente 22 años, sin heridas visibles en la superficie del cuerpo. Se procede a una revisión detallada. Comencé a documentar cada detalle. Los rasgos del joven eran normales, nada que llamara la atención. Examiné sus manos en busca de signos de defensa, pero no encontré nada. No había señales de lucha, ninguna señal de que hubiera intentado protegerse. Solo el inexplicable círculo de tierra quemada en la escena del crimen seguía dando vueltas en mi mente. Mientras giraba mi cuerpo, algo me hizo detenerme. En la nuca del joven, justo en la base de su cráneo, había una marca que no había notado antes, una cicatriz triangular, pequeña pero perfectamente definida, como si hubiera sido tallada en su piel con precisión quirúrgica. No era una herida reciente, pero parecía casi artificial, como si no perteneciera a un ser humano. Mi pulso se aceleró mientras tomaba fotografías de la marca y las documentaba en mis notas. Nunca había visto algo así en mis años de experiencia, y la sensación de que este no era un caso normal se intensificó. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras miraba la cicatriz, tratando de encontrar una explicación. ¿Qué significa eso? ¿Cómo había llegado allí? Nada en los archivos que había revisado antes de venir al pueblo mencionaba algo similar. Decidí recolectar muestras de tejido alrededor de la cicatriz, así como de la suciedad debajo de las uñas del joven. Necesitaba analizar todo en profundidad, pero algo me decía que las respuestas que encontraría no serían fáciles de aceptar. Completé la autopsia sin encontrar otras anomalías en el cuerpo. No había señales de envenenamiento, ni fracturas, nada que explicara cómo había muerto. Era como si su vida se hubiera extinguido repentinamente, dejando atrás solo ese extraño símbolo en la nuca. Guardé el cuerpo en el frigorífico de la morgue, pero la sensación de inquietud no me abandonó. Había algo que no tenía sentido, algo mucho más grande y oscuro de lo que podía comprender en ese momento. Salí de la morgue con el estómago revuelto. Necesitaba descansar, aclarar mi mente y pensar en lo que había encontrado. Pero mientras conducía de regreso al hotel, no podía dejar de preguntarme qué significaba esa marca. Sabía que lo que había enfrentado en ese pueblo no tenía explicación lógica y que la realidad estaba a punto de volverse mucho más aterradora de lo que jamás había imaginado. A la mañana siguiente, fui a la comisaría para continuar la investigación. Necesitaba acceder a expedientes de casos anteriores, buscando alguna pista que pudiera ayudarme a comprender lo que estaba pasando. Al llegar, fui recibido por un joven oficial, visiblemente nervioso, que me guió hasta una pequeña oficina, donde me entregaron los expedientes solicitados. Los documentos eran escasos, mal organizados, y contenían pocos detalles relevantes. Mientras revisaba las páginas, el eco de las conversaciones en la comisaría llenaba el aire, pero una de ellas llamó mi atención. Un granjero dice que encontró otro cadáver detrás de su propiedad en la zona del bosque. Escuché decir a alguien desde otra habitación. Esa frase se quedó en mi mente como un disparo. Inmediatamente me levanté y salí de la oficina para obtener más detalles. El granjero, un hombre de aspecto tosco y manos callosas, repitió su historia a un par de oficiales. Decidí intervenir. «Dime exactamente dónde encontraste el cuerpo», le pregunté en tono firme. El granjero, con voz ligeramente temblorosa, comenzó a describir el lugar. Habló de una parte del bosque donde los árboles parecían más espesos y la vegetación se volvía casi impenetrable. Dijo que estaba revisando una cerca dañada cuando encontró el cuerpo. Era otro joven, y al igual que en el caso anterior, había ese extraño círculo de tierra quemada a su alrededor, pero esta vez hubo algo más. Algo que hizo que el granjero regresara corriendo a su casa y llamara a la policía de inmediato. Con cada palabra que decía, crecía dentro de mí la sensación de que estaba lidiando con algo mucho más grande que simples asesinatos. Era como si todas las piezas del rompecabezas se estuvieran uniendo, pero en lugar de revelar una imagen clara, la imagen final era aún más confusa e inquietante. Tan pronto como el granjero terminó su descripción, le agradecí y me dispuse a partir hacia el sitio. Primero, sin embargo, regresé a mi habitación temporal en la comisaría y organicé los archivos,
buscando algo que pudiera conectar los casos anteriores con lo que estaba sucediendo ahora, pero por más que busqué, no encontré nada que pudiera darme una respuesta clara. Mientras conducía hacia el lugar indicado por el granjero, mi mente estaba llena de teorías, cada una más aterradora que la anterior. ¿Y si lo que estaba matando a estas personas no fuera algo humano? ¿Qué pasaría si estuviera lidiando con una fuerza que estuviera más allá de la comprensión, algo que no pudiera detenerse con métodos tradicionales? Cuando finalmente llegué al lugar, la escena era tan inquietante como lo había descrito el granjero. El cuerpo yacía boca arriba, y el círculo de tierra quemada a su alrededor parecía aún más pronunciado que en el caso anterior. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la expresión de puro terror en el rostro del joven. Fue como si hubiera visto algo tan horrible que su corazón simplemente dejó de latir. Con mi linterna en mano, comencé a examinar el cuerpo y los alrededores. No había signos de lucha, ni pistas que pudieran indicar lo que había sucedido. Pero cuando me acerqué para observar más de cerca el cuerpo, noté algo que me heló la sangre. En la parte posterior de la cabeza del joven, exactamente en el mismo lugar que en el primer caso, estaba esa cicatriz triangular, la misma marca, el mismo misterio. Tomé más fotos y tomé más notas, pero con cada nuevo detalle que descubría sentía que estaba más lejos de comprender lo que realmente estaba pasando. Era como si cada nueva pista solo me llevara más profundamente a un abismo de incertidumbre y miedo. Esa noche regresé a la morgue con la mente abrumada. Necesitaba respuestas, pero sabía que no las encontraría fácilmente. Antes de dejar el cuerpo en el frigorífico, eché un último vistazo a esa cicatriz. Algo dentro de mí me dijo que era la clave para resolver el misterio. Pero, ¿cómo podría desbloquear su significado? Los días que siguieron fueron una mezcla de intensa investigación y noches de insomnio, siempre con la sensación de que algo me observaba, esperando el momento adecuado para atacar. Y con cada nuevo detalle que descubría, la verdad se hacía cada vez más clara. Estaba lidiando con algo que no podía explicarse mediante leyes naturales, algo que estaba mucho más allá de mi comprensión. Al final, lo que encontré en aquel pueblo fue mucho más que un simple misterio. Fue un encuentro con lo inexplicable, con lo sobrenatural, y hasta el día de hoy, las marcas de esos días oscuros todavía me persiguen, recordándome que hay cosas en este mundo que no se pueden entender, solo temer. Un poco sorprendido por mi presencia, el granjero asintió e indicó la ubicación exacta del cuerpo. Sin perder tiempo decidí ir directamente a la escena del crimen. Rápidamente conduje hasta la propiedad del granjero, que estaba en las afueras del pueblo, justo donde el bosque comenzaba a tragarse la tierra. Era un lugar aislado, donde la presencia de la civilización parecía desaparecer. Al llegar, el granjero me guió hasta el borde de su propiedad, donde un pequeño sendero se adentraba más en el denso bosque. El camino estaba lleno de raíces y ramas caídas, pero el hombre conocía bien el lugar y me llevó directamente al cuerpo. El cadáver estaba en una posición similar al joven encontrado en el bosque el día anterior, pero lo que realmente me llamó la atención fue la tierra que lo rodeaba. Una vez más, la tierra mostró una extraña quemadura circular, como si algo hubiera generado un calor extremo en una zona perfectamente delimitada. Sin embargo, el cuerpo no presentaba quemaduras visibles. Cogí mi cámara y comencé a tomar fotografías, documentando la escena desde todos los ángulos. Algo dentro de mí me empujó a acercarme aún más al cadáver. Recordando la marca que había encontrado en la autopsia anterior, me incliné sobre el cuerpo y con una mezcla de miedo y certeza, giré su cabeza para verle la nuca, y ahí estaba de nuevo, esa marca triangular exactamente igual a la otra, grabada en la piel como una señal de que no debería existir. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esta no fue una simple coincidencia. La marca, las quemaduras en el suelo, todo apuntaba a algo mucho más siniestro y desconocido. Di la orden a los oficiales presentes de levantar el cuerpo, pero mientras sacaba mi reloj de bolsillo para registrar la hora, noté algo inusual. Las manecillas del reloj giraban sin control, como si una fuerza invisible las manipulara. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras sacaba un pequeño medidor de radiación de mi maletín. No era un procedimiento estándar, pero algo en mis entrañas me dijo que debía hacerlo.
Al encender el dispositivo, las lecturas me dejaron sin aliento. Los niveles de radiación eran alarmantemente altos, algo completamente fuera de lo común para un lugar como este. Sin perder un segundo, comencé a seguir el rastro de radiación, alejándome del cuerpo y adentrándome más en el bosque. Cuanto más avanzaba, más fuertes se volvían las señales, hasta que finalmente llegué a un claro en medio de los árboles. Lo que vi allí fue aterrador. El suelo estaba cubierto de animales muertos, completamente quemados, como si hubieran sido incinerados vivos por una fuerza invisible. Pájaros, ardillas e incluso un ciervo yacían dispersos, con sus cuerpos carbonizados y retorcidos en posiciones grotescas. El medidor de radiación seguía pitando, indicando que ese era el punto más crítico. Tomé fotografías de esta nueva escena, sintiendo una mezcla de horror e incredulidad. Esto no era algo que pudiera explicarse con lógica o ciencia conocida. Algo aterrador estaba sucediendo en el puente Mackenzie, algo que no era de este mundo, y ahora tenía evidencia que apuntaba a una verdad que estaba más allá de lo que cualquiera en ese pueblo, o incluso en el FBI, podía imaginar. Después de documentar la inquietante escena en el bosque, regresé a la morgue con el cuerpo del joven que había encontrado. La sensación de inquietud crecía dentro de mí, pero sabía que necesitaba mantener la cabeza fría. Al llegar a la morgue local, ese edificio pequeño y lúgubre que parecía haber visto demasiadas muertes, preparé el cuerpo para la autopsia, tal como había hecho con el otro. Coloqué el cadáver sobre la mesa de acero y encendí la grabadora de voz. Empieza la autopsia de un joven, de aproximadamente 20 años. No hay heridas visibles en la superficie del cuerpo. Procedo a una revisión detallada. Comencé. Mi voz resonaba en el silencio opresivo de la morgue. La familiaridad del proceso contrastó con la extrañeza del caso. Al examinar el cuerpo, todo parecía apuntar a la misma historia. No había señales de lucha, ni fracturas, ni indicios de envenenamiento. El cuerpo estaba intacto, salvo la marca triangular en la parte posterior de la cabeza. Me invadió una sensación de déjà vu. Era como si estuviera reviviendo la autopsia anterior, pero con un joven diferente, en un lugar diferente. Cada detalle que descubría aumentaba la sensación de que estaba lidiando con algo mucho más grande que un simple asesinato. Sentí como si me estuviera acercando a un oscuro secreto, algo que no podía explicarse mediante métodos tradicionales. Con cada paso del procedimiento, la extrañeza de la situación se intensificaba. Continué documentando cada detalle, pero la sensación de que algo andaba terriblemente mal nunca me abandonó. Esas marcas triangulares, las quemaduras circulares en el suelo, los altos niveles de radiación, y ahora, los animales quemados en el bosque, todo esto conformaba un cuadro que desafiaba toda explicación lógica. Cuando terminé la autopsia, puse el cuerpo en el frigorífico de la morgue, pero la sensación de malestar persistía. Sentí como si estuviera rascando la superficie de algo mucho más profundo y oscuro. Era como si una sombra se cerniera sobre mí, y con cada paso que daba, esa sombra se hacía más densa, más opresiva. Esa noche salí de la morgue con el estómago revuelto. Necesitaba un descanso, necesitaba despejar mi mente, pero sabía que las imágenes de lo que había visto en ese claro me perseguirían por mucho tiempo. Mientras conducía de regreso al hotel, no podía dejar de pensar en lo que significaban esas marcas. Eran la clave para resolver el misterio, pero ¿cuál era el secreto que guardaban? Durante las siguientes noches intenté juntar las piezas del rompecabezas. Volví a los archivos antiguos, revisé las escenas del crimen, hablé con los pocos residentes que estaban dispuestos a hablar, pero cuanto más investigaba, más evidente se hacía que estaba lidiando con algo que sobrepasaba los límites del entendimiento humano. Era como si el pueblo de Mackenzie Bridge estuviera escondiendo un antiguo secreto, algo que no debería ser desenterrado. La realidad, que antes parecía tan sólida, ahora parecía frágil y permeable. Las líneas entre lo posible y lo imposible comenzaron a desdibujarse, y la verdad que estaba desenterrando era mucho más aterradora de lo que podría haber imaginado. Al final, lo que encontré en el puente Mackenzie fue más que un simple misterio. Fue un encuentro con lo inexplicable, con lo sobrenatural, algo que dejó huellas no solo en los cuerpos que examiné, sino también en mi mente y mi alma.
E incluso después de dejar el pueblo, esas marcas, tanto físicas como psicológicas, continuaron atormentándome, recordándome que hay cosas en este mundo que simplemente no se pueden entender. Solo temer, no había señales de lucha, heridas, ni ninguna otra explicación visible para la muerte. La piel estaba intacta, sin hematomas ni fracturas. Sin embargo, cuando giré mi cuerpo para examinar la parte posterior de mi cabeza, mi respiración se detuvo por un momento. Allí estaba la misma marca triangular que había encontrado en el cadáver anterior, grabada con la misma precisión, exactamente en la base del cráneo. Mi corazón latía más rápido mientras tomaba fotografías y recolectaba muestras de tejido. Esa marca no podía ser una mera coincidencia. Estaba claro que algo mucho más grande y siniestro estaba en juego. Completé la autopsia sin encontrar otras anomalías en el cuerpo. Las mismas señales del primer cadáver, la misma muerte inexplicable y esa marca que no salía de mi cabeza. Sabía que para entender lo que estaba pasando necesitaba ver los cuerpos de las víctimas anteriores. Si todos tuvieran la misma marca, eso significaría que estaba lidiando con algo más allá de la comprensión. Con esta nueva información en mente, decidí enfrentarme nuevamente al sheriff Donner, ya que no había tiempo que perder. Fui a la comisaría y al llegar, lo encontré en su despacho, hojeando con indiferencia unos papeles. Cuando me vio, levantó la cabeza y me lanzó una mirada que no podía ocultar su desprecio. «Necesito ver los cuerpos de las víctimas anteriores», dijo tajantemente. El sheriff hizo una pausa por un momento, y luego, con una sonrisa que parecía llena de desdén, se inclinó el sombrero. «Buena suerte con eso», dijo con un tono mezclado con sarcasmo. «Tendrás que desenterrarlos». Algo en el tono de su voz me inquietó aún más. Entonces, cuando se giró para levantarse de su silla, lo vi. Cuando bajó la cabeza para volver a ponerse el sombrero, me invadió una sensación de horror. En la nuca del sheriff, donde la luz de la oficina se reflejaba débilmente, estaba la misma marca triangular que había encontrado en los cuerpos. Un resfriado recorrió mi cuerpo dejándome en shock. Esa marca, que no debería existir, ahora era visible en el hombre que se suponía me ayudaría a resolver el caso. ¿Sabía lo que significaba esa marca? ¿Estaba involucrado de alguna manera en todo esto? Mis pensamientos se recorrieron unos sobre otros, buscando respuestas donde no las había. Sabía que no debía mostrar mi sorpresa. Asentí lentamente, tratando de mantener la compostura, y salí de la oficina del sheriff con la cabeza llena de preguntas, y sabiendo que algo mucho más oscuro y peligroso estaba sucediendo en el puente Mackenzie. Ahora, no solo me enfrentaba a un misterio sin resolver, sino también a un hombre que de alguna manera estaba ligado a él. Han pasado unos días desde mi último enfrentamiento con el sheriff Donner. Durante ese tiempo, nunca dejé de pensar en las extrañas marcas, los inexplicables cadáveres y el inquietante silencio que envolvía todo en el puente Mackenzie. Sabía que para entender lo que realmente estaba pasando, necesitaba examinar los cuerpos de las víctimas anteriores. Utilizando algunos contactos del FBI, pude obtener permiso para exhumar uno de los cuerpos. El cuerpo pertenecía a un hombre solitario, sin familia ni conocidos cercanos, lo que facilitó la autorización. El cementerio local era un lugar desolado, un terreno desolado y cubierto de maleza, con lápidas antiguas que se alzaban como testigos mudos del tiempo. La exhumación fue rápida y silenciosa. Los sepultureros, conscientes de la gravedad de la situación, trabajaron con eficacia. Una vez que el ataúd fue retirado de la tierra, permaneció cerrado mientras era transportado a la morgue local. La morgue, ese lugar frío y lúgubre donde ya había pasado demasiado tiempo, ahora me parecía aún más opresivo. Los asistentes colocaron el ataúd sobre la mesa de autopsias, y cuando me quedé solo, respiré hondo antes de abrirlo. Sabía que lo que encontraría dentro podría desafiar todo lo que había visto hasta ahora. Con un crujido siniestro, abrí el ataúd y lo que vi dentro me dejó sin palabras. El cadáver que yacía ante mí no parecía humano. La cabeza estaba grotescamente deformada, desproporcionadamente grande y alargada, con un cráneo que se extendía más allá de lo que de otro modo sería natural. El cuerpo era delgado y alargado, como si hubiera sido estirado o deformado por alguna fuerza desconocida. El estado de descomposición era avanzado, lo que hacía aún más inquietante el cuerpo.
La piel, arrugada y seca, apenas se adhería a los huesos, pero lo que más me sorprendió fue la deformidad en la cabeza. Esto no era normal, no era algo que pudiera explicarse por ninguna condición médica que yo supiera. Con las manos temblorosas decidí girar mi cuerpo para examinar la parte posterior de mi cabeza. Cuando le entregué, mis peores temores se confirmaron. Allí estaba la marca triangular, grabada con la misma precisión, exactamente en la base del cráneo. Mi corazón volvió a acelerarse y una ola de horror recorrió mi cuerpo. Esa marca no fue un simple detalle. Ella era un símbolo, una señal de algo mucho más grande y peligroso que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Mientras procesaba lo que vi, me di cuenta de que este descubrimiento lo cambió todo. No fue solo un caso de asesinato, algo mucho más profundo, algo que desafiaba la lógica y la razón, estaba sucediendo en el puente Mackenzie, y ahora tenía pruebas. La deformidad en el cuerpo, la marca triangular, todo esto apuntaba a una verdad que estaba más allá de la comprensión. Sabía que tenía que seguir investigando, pero con cada paso que daba, la sensación de que estaba entrando en territorio desconocido y peligroso solo aumentaba. En los días siguientes, continué la búsqueda de respuestas, visitando nuevamente el cementerio, la comisaría y hablando con los residentes. Cada pista, cada nuevo descubrimiento, me llevó a creer que algo mucho más grande estaba en juego, algo que superó los límites del entendimiento humano, algo que, quizás, nunca debería ser desenterrado. Lo que encontré en el puente Mackenzie fue más que un misterio. Fue un enfrentamiento con lo inexplicable, con lo sobrenatural, e incluso después de dejar la aldea, las cicatrices de esas experiencias continuaron atormentándome. Un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no se pueden entender, solo temer. Al examinar la parte posterior del cuerpo, busqué la misma marca triangular que había encontrado en los otros cadáveres, pero debido a la avanzada descomposición, la piel estaba demasiado deteriorada para revelar signos claros. Sin embargo, tras un examen más detenido, noté algo aún más extraño, un pequeño agujero en la base del cráneo, exactamente donde esperaba encontrar la marca. Impulsada por la curiosidad, tomé unas pinzas y con mucho cuidado, exploré el agujero. Sentí algo sólido en su interior y tras unos momentos de esfuerzo, extraje lo que parecía ser un pequeño artefacto alargado, hecho de un metal desconocido. El objeto era liso, sin inscripciones, y reflejaba la luz de una manera peculiar, casi como si la absorbiera. No tenía idea de qué era, pero sabía que necesitaba preservarlo. Coloqué el artefacto en un vial estéril y lo sellé con cuidado. Mi mente daba vueltas en torno a las implicaciones de ese descubrimiento. ¿Cuál era ese objeto? ¿Cómo había llegado allí? Y lo más importante, ¿cuál fue su papel en la muerte de estas personas? Decidí que necesitaba documentar todo de inmediato. Salí de la morgue para ir a mi vehículo y coger mi cámara. El aire afuera estaba frío y cargado de tensión mientras caminaba hacia el auto. El anochecer envolvió el cementerio en profundas sombras. Justo cuando llegué al vehículo y quise abrir la puerta, un estrépito ensordecedor rompió el silencio de la noche. Instintivamente me di vuelta y lo que vi me detuvo en seco. La morgue había estallado en 1000 pedazos. Una enorme nube de humo y escombros se elevó hacia el cielo, y el eco de la explosión resonó en mis oídos como un rugido. Por un momento me quedé quieto, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Todos los cuerpos, todas las pruebas que había reunido, fueron destruidos en un instante. Todo lo que me quedaba era el pequeño artefacto que había encontrado. Fue la única evidencia que logré salvar. En ese momento me di cuenta de que alguien o algo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ocultar la verdad. Agarré la botella en mi bolsillo con determinación. Todavía tenía una ventaja y no tenía intención de rendirme. Lo que me enfrentaba en el puente Mackenzie era algo fuera de este mundo, y ahora más que nunca, estaba decidido a descubrir la verdad. Con la mente confundida, me dirigí inmediatamente a mi hotel. Necesitaba recopilar lo que quedaba de mi investigación, revisar mis notas y planificar mi próximo paso. Pero cuando llegué me esperaba algo más. La calle frente al hotel estaba llena de actividad. Camiones de bomberos, agentes de policía y una multitud de curiosos se reunieron para ver lo que ocurría.
Rápidamente me acerqué a uno de los bomberos, su rostro iluminado por las luces intermitentes de los vehículos. ¿Qué está pasando aquí? Zrenia, pregunté con la voz llena de preocupación. Hubo incendio en una de las habitaciones, respondió el bombero sin quitar la vista del edificio. Afortunadamente pudimos controlarlo antes de que se propagara. Me invadió un sentimiento de angustia. Subí corriendo las escaleras, con el corazón latiéndole en los oídos. Algo dentro de mí ya sabía la respuesta antes de que llegara, pero la necesidad de verla con mis propios ojos me empujó hacia adelante. Cuando llegué al pasillo donde estaba mi habitación, el olor a humo era fuerte y las paredes estaban manchadas de hollín. La puerta de mi dormitorio estaba abierta y colgaba precariamente de una bisagra rota. Lo que vi me dejó frío. Todo fue destruido. Mis notas, mis documentos, todo había sido consumido por el fuego. Las paredes ennegrecidas y el suelo cubierto de escombros eran testigos de un claro intento de borrar cualquier rastro de mi investigación. No quedaron dudas en mi mente. El incendio en la morgue, seguido del incendio en mi habitación, no fue una simple coincidencia. Alguien, o algo, estaba decidido a asegurarse de que yo no descubriera la verdad. Sabiendo que ya no tenía pruebas físicas, la única opción sensata era abandonar el pueblo. Con la determinación de un hombre que sabe que está en desventaja, dejé atrás Mackenzie Bridge. Sabía que el caso no se resolvería, al menos no de la forma que esperaba, pero todavía me quedaba una cosa, una única prueba que no había sido destruida, el pequeño artefacto que había encontrado en la parte posterior de la cabeza del cadáver deformado. De regreso a la ciudad, lo primero que hice fue enviar el artefacto a un laboratorio de confianza para su análisis. Los días siguientes estuvieron marcados por una espera que parecía interminable. Finalmente recibí el informe del laboratorio. Cuando lo abrí, mis ojos se detuvieron en una línea que parecía gritarme desde la página. El material del que está hecho el artefacto no corresponde a ningún mineral existente en la Tierra. Sentí que se me helaba la sangre. Ya sospechaba que lo que me enfrentaba en aquel maldito pueblo no era de este mundo. Pero verlo confirmado en un informe científico era otra cosa. El misterio que rodeaba al puente Mackenzie era más grande y aterrador de lo que cualquiera podría imaginar. Y ahora, aunque había dejado atrás el pueblo, la sensación de que algo me había seguido, de que algo aún estaba por descubrir, no me abandonaba. Guardé el informe en un lugar seguro, sabiendo que algún día la verdad saldría a la luz. Pero por ahora lo único que podía hacer era esperar, consciente de que lo que enfrentaba en el puente Mackenzie no era de este mundo. Y tal vez, solo tal vez, había algo ahí fuera que no quería que esta verdad saliera a la luz. Mientras esperaba que se desarrollaran los acontecimientos, no podía quitarme la sensación de que el artefacto que había encontrado era solo la punta del iceberg. Cada día que pasaba, la presencia de ese objeto se hacía más inquietante. Incluso encerrado y guardado en un lugar seguro, sentí como si él tuviera una influencia invisible sobre mí, un tipo de energía que no podía explicar. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados esperando que sucediera algo. Necesitaba investigar más, entender qué era ese artefacto y cuál era su conexión con las extrañas muertes en el puente Mackenzie. Para ello, recurrí a algunos de mis contactos más antiguos, expertos en áreas que la mayoría de la gente consideraría fuera de lo común. Había un profesor en la Universidad de Miskatonic, un hombre llamado Dr. Gabriel Hawthorne, conocido por su trabajo con artefactos antiguos y su voluntad de explorar teorías que muchos académicos convencionales consideraban absurdas. Me comuniqué con él y, para mi sorpresa, aceptó reunirse conmigo rápidamente. Organicé un viaje a Arkham, donde estaba ubicada la universidad, y me llevé el artefacto, cuidadosamente embalado. Durante el viaje, el ambiente parecía pesado, casi asfixiante. Era como si el mundo que me rodeaba estuviera envuelto en un manto de tensión, y todo a mi alrededor parecía teñido de un color gris opresivo. Sabía que me acercaba a algo importante, pero también sentía que el peligro aumentaba. Cuando finalmente llegué a la Universidad de Miskatonic, fui recibido por el Dr. Hawthorne en su oficina, una sala llena de libros antiguos, artefactos y objetos extraños que había coleccionado a lo largo de los años. El aire del interior se sentía espeso, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Me saludó con un firme apretón de manos y una mirada que pareció penetrar en mi alma.
Entonces, por lo que me dijiste, encontraste algo realmente extraordinario, dijo, mientras yo colocaba el artefacto sobre su escritorio. Ni siquiera sé cómo empezar a explicarlo, Dr. Hawthorne, respondí, pero estoy seguro de que este objeto no pertenece a este mundo. Cogió el artefacto con cuidado, examinándolo desde todos los ángulos bajo la suave luz de la lámpara de su escritorio. Luego de unos minutos de silencio, se levantó y se dirigió a un estante, de donde sacó un libro viejo, encuadernado en cuero y marcado por el tiempo. El título estaba en un idioma que no reconocí, pero sus páginas estaban llenas de ilustraciones y texto que parecían ser de algún grimorio o tratado arcano. Este libro, comenzó, fue escrito por un estudioso que creía en la existencia de civilizaciones antiguas que son anteriores incluso a las más remotas que conocemos, civilizaciones que, según él, tenían acceso a conocimientos y tecnologías que hoy consideraríamos magia. Este artefacto hizo una pausa, sosteniendo el objeto hacia la luz. Parece encajar con las descripciones de algunos de los objetos que mencionó. Lo miré, ansiosa por obtener más respuestas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es exactamente este objeto? El Dr. Hawthorne suspiró, y su expresión se volvió sombría. No puedo asegurarlo, pero creo que este artefacto es una especie de clave, o quizás una herramienta de comunicación. Según se informa, estos objetos se utilizaron para abrir portales o comunicarse con entidades de otras dimensiones. Lo que encontraste, querida, puede ser un vínculo con algo que sobrepasa nuestra comprensión del universo. Una ola de frío recorrió mi cuerpo. Sus palabras resonaron con todo lo que había experimentado en Mackenzie Bridge. Las marcas en los cuerpos, la explosión en la morgue, el incendio en mi habitación, todo parecía parte de algo mucho más grande, algo que estaba empezando a darme cuenta de que sería mejor dejarlo en paz. Si esto es cierto, Dr. Hawthorne, ¿qué debo hacer ahora? Pregunté, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Primero, debes protegerte. Si alguien o algo intenta impedir que se descubra esta verdad, estás asumiendo un gran riesgo. Además, necesitamos saber más sobre este objeto y lo que realmente hace. No puedo hacer esto solo, pero conozco a algunas personas que pueden ayudarnos. Por lo tanto, decidimos unir fuerzas para investigar más a fondo el origen del artefacto. El Dr. Hawthorne me puso en contacto con una red secreta de eruditos e investigadores dedicados a explorar lo sobrenatural y lo inexplicable. Estas personas, repartidas por todo el mundo, tenían acceso a conocimientos y recursos que iban más allá de lo común, y todos estaban interesados en desentrañar los misterios del puente Mackenzie. En las semanas siguientes trabajé estrechamente con esta red, enviando y recibiendo información, compartiendo teorías y descubrimientos. Cada nueva información que surgía parecía apuntar en la misma dirección. El puente Mackenzie era un punto de convergencia de fuerzas que superaban la realidad tal como la conocemos, y el artefacto que había encontrado era la clave para desbloquear este enigma. Pero a medida que profundizábamos en la investigación, las cosas empezaron a volverse más peligrosas. Las personas involucradas en el caso comenzaron a desaparecer, algunas de manera inexplicable, y aquellos que intentaron acercarse demasiado a la verdad fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas, similares a las de las víctimas del puente Mackenzie. Sabía que se me estaba acabando el tiempo. La verdad que estábamos a punto de descubrir era tan peligrosa como vital, pero al mismo tiempo, había algo dentro de mí que decía que una vez que abriéramos esa puerta, no habría vuelta atrás. Finalmente, después de semanas de preparación e investigación, surgió una nueva pista. Uno de los miembros de la red, un historiador especializado en culturas antiguas, descubrió referencias a un sitio sagrado, escondido en lo profundo de un bosque remoto, que podría estar relacionado con el artefacto. Este lugar, según la leyenda, era el punto de entrada a un reino más allá del nuestro, un lugar donde las leyes de la física no se aplicaban y donde antiguas entidades esperaban pacientemente el momento adecuado para regresar. Allí es donde se suponía que debía ir, acompañado por el Dr. Hawthorne y algunos de los mejores expertos de la red. Sabíamos que este viaje sería peligroso,
pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de comprender lo que estaba sucediendo y tal vez de detener una fuerza inimaginable que se desataría en nuestro mundo. Mientras preparábamos los últimos detalles del viaje, no podía quitarme la sensación de que algo o alguien nos estaba observando. Era como si el mismo aire que nos rodeaba estuviera cargado de una presencia invisible, una sombra que se movía en el borde de nuestra percepción. El día de la partida, mientras subíamos por el sendero que se adentraba en el bosque, una tormenta empezó a gestarse en el horizonte. El viento aullaba entre los árboles y el cielo se oscurecía con densas nubes, casi como un presagio de lo que estaba por venir. Con cada paso que dábamos, el artefacto en mi bolsillo parecía latir, como si fuera consciente de que nos acercábamos a su destino final. Y luego, cuando llegamos al corazón del bosque, vimos lo que buscábamos: una estructura antigua, cubierta de musgo y enredaderas, oculta al mundo durante siglos. Allí todo se revelaría, y allí enfrentaríamos la verdad, fuera la que fuera. A medida que avanzábamos entre la densa vegetación, el viento soplaba con cada vez más fuerza, como si el propio entorno intentara detenernos. La estructura frente a nosotros, que parecía una combinación de ruinas de piedra y madera antigua, exudaba un aura de misterio y peligro. Las paredes estaban cubiertas de musgo y grietas, y el tiempo claramente había sido despiadado con este lugar. Sin embargo, el ambiente que lo rodeaba no dejaba dudas de que aquel edificio albergaba algo mucho más antiguo y poderoso de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. El Dr. Hawthorne encabezaba el grupo, sosteniendo una linterna que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de maleza. Detrás de él, los demás miembros del equipo, expertos en diversas áreas de lo oculto, lo seguían en silencio, conscientes de que cualquier sonido fuera de lugar podría ser lo último que oyéramos. Yo estaba al final de la fila, con el artefacto firmemente guardado en mi bolsillo, sintiendo su peso no solo física, sino también psicológicamente. La sensación de que latía, casi como un corazón, seguía atormentándome. A medida que nos acercábamos a la entrada de la estructura, notamos símbolos tallados en las piedras alrededor de la puerta. Eran inscripciones en un idioma antiguo, que ninguno de nosotros reconoció de inmediato. El Dr. Hawthorne se detuvo y pasó su linterna sobre los símbolos, intentando descifrarlos. «Estas inscripciones no se parecen a nada que haya visto nunca», murmuró, más para sí mismo que para nosotros. «Pero de alguna manera parece como si estuvieran hechos para mantenernos alejados. Una advertencia, o tal vez una amenaza». El silencio que siguió a sus palabras fue roto solo por el sonido distante de un trueno. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero sabía que no podíamos dar marcha atrás ahora. «Deberíamos continuar», dije, tratando de inyectar algo de coraje en mi voz. «Necesitamos descubrir qué hay aquí». El Dr. Hawthorne asintió y juntos empujamos la pesada puerta de madera, que cedió con un crujido agonizante. El olor a moho y tierra húmeda inundó nuestros sentidos cuando nos adentramos en la oscuridad. La linterna de Hawthorne apenas podía iluminar el camino frente a nosotros, pero pudimos ver que el interior era aún más antiguo y deteriorado de lo que sugería el exterior. Había pasillos estrechos que parecían extenderse hasta el infinito, y las paredes estaban cubiertas de más inscripciones y grabados, muchos de los cuales representaban escenas que solo podían describirse como apocalípticas. A medida que avanzábamos, el aire se hacía más denso, casi sofocante. Era como si la estructura misma estuviera viva, respirando a nuestro alrededor. Cada paso parecía resonar sin cesar, creando una cacofonía de sonidos que nos ponía nerviosos. La tensión entre nosotros era palpable, pero nadie dijo una palabra. Sabíamos que nos estábamos acercando al secreto de este lugar. Finalmente, el corredor desembocaba en una gran cámara circular que parecía haber sido excavada en la roca. En el centro de la cámara había un altar de piedra, cubierto de símbolos e inscripciones que brillaban con una luz tenue y sobrenatural. Esparcidos alrededor del altar estaban los restos de antiguos sacrificios, huesos humanos y animales, que hacía tiempo que se habían convertido en polvo pero que aún conservaban un aura de horror que me revolvía el estómago. «El artefacto, aquí es donde debe usarse», dijo el doctor. Hawthorne
con la voz llena de una mezcla de emoción y miedo. Se acercó al altar y me tendió la mano. «Déjeme ver». De mala gana, saqué el artefacto de mi bolsillo y se lo entregué. En el momento en que sus manos tocaron el objeto, la cámara pareció vibrar ligeramente, como si se activara una fuerza invisible. Los símbolos en el altar comenzaron a brillar más intensamente y un sonido grave y gutural resonó en las paredes, como si la estructura misma estuviera despertando de un sueño profundo. Hawthorne colocó el artefacto en un encaje perfectamente moldeado en la superficie del altar. En el momento en que el artefacto se asentó, un estallido de luz atravesó la cámara y nos obligó a taparnos los ojos. El suelo tembló violentamente y el sonido gutural se convirtió en un grito ensordecedor, como si miles de voces lloraran al unísono. Cuando la luz finalmente se atenuó, abrimos los ojos y vimos que el altar se había transformado. Ahora, en el centro, había una abertura oscura, una especie de portal que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Un viento helado emanaba de ese agujero negro, y la sensación de peligro era casi tangible. Esto es un portal», dijo uno de los expertos con la voz temblorosa. «¿Pero a dónde lleva?». Antes de que pudiéramos responder, una figura comenzó a emerger del portal. No era un ser físico, sino una sombra, una forma confusa que parecía estar compuesta de pura oscuridad. La presencia de esa entidad trajo consigo un frío mortal, y sentí como si mi alma estuviera drenando solo por estar en su presencia. «¡Dar marcha atrás!», gritó Hawthorne, tratando de alejarnos del altar, pero ya era demasiado tarde. La entidad se movía a una velocidad imposible y, en un instante, estaba sobre nosotros. Sentí una presión aplastante en mi pecho, y todo a mi alrededor empezó a girar. Era como si el tiempo mismo estuviera siendo distorsionado, estirado y comprimido por esa fuerza. De alguna manera logré alejarme, tropezando hacia atrás y cayendo al frío suelo de la cámara. Levanté la vista a tiempo para ver la entidad envolverlos a todos en sus sombras. El sonido de sus gritos se mezcló con el rugido del portal, y un sentimiento de absoluta desesperación me invadió. Sabía que tenía que salir de allí, pero mi cuerpo se sentía paralizado por el terror. Obligándome a moverme, me arrastré hacia la salida, sintiendo que el suelo temblaba cada vez más fuerte. Cuando llegué al pasillo, miré hacia atrás por última vez y vi que la entidad se estaba expandiendo, llenando la cámara con su oscuridad. El Dr. Hawthorne y los demás habían desaparecido, tragados por esa fuerza. Con el corazón acelerado y una determinación renovada, corrí por el pasillo. El sonido del colapso de la cámara resonaba detrás de mí. Toda la estructura parecía colapsar, como si estuviera siendo consumida por la misma oscuridad que había liberado. Finalmente llegué a la entrada, lanzándome justo cuando la estructura comenzaba a colapsar por completo. El suelo bajo mis pies tembló, y una columna de polvo y escombros se elevó hacia el cielo, mientras el antiguo edificio desaparecía en una nube de escombros. Tumbado en el suelo, jadeante y cubierto de polvo, miré hacia el cielo oscurecido por las nubes y la destrucción. Había escapado, pero por poco, y aunque el artefacto y sus secretos quedaron enterrados para siempre, sabía que la verdad sobre el puente Mackenzie y lo que había encontrado en esa aldea maldita nunca me abandonaría. Me levanté sintiendo el peso del cansancio y la pérdida. Había perdido más que compañeros en ese viaje. Había perdido parte de mi propia humanidad, mi sentido de la realidad. Y mientras me alejaba de lo que quedaba de la estructura, una sola pregunta resonó en mi mente. ¿Qué quería realmente esa entidad? Y lo que es aún más aterrador, ¿realmente había sido contenida o simplemente liberada para un nuevo propósito? Las respuestas a estas preguntas seguían fuera de mi alcance, pero sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Algo andaba suelto en el mundo, algo que no pertenecía allí, y aunque sobreviví, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Me levanté lentamente. Mi cuerpo todavía temblaba por lo que acababa de experimentar. La estructura, ahora reducida a escombros, todavía exudaba una sensación de malevolencia, como si la tierra misma estuviera impregnada de la presencia de ese ser que habíamos liberado sin querer. El cielo sobre mí, oscurecido por las nubes y el polvo levantado por la destrucción, parecía reflejar el caos interior que sentía.
Cada paso que daba desde ese lugar era pesado, como si el aire mismo estuviera cargado con el eco de las voces que habían sido silenciadas para siempre en esa cámara. Mientras caminaba por el bosque, la realidad de lo que había sucedido comenzó a imponerse. Había perdido colegas, amigos, que compartían conmigo el deseo de desentrañar misterios más allá de la comprensión humana. Fueron tomados por una fuerza que no pertenecía a este mundo, una entidad cuyo propósito aún se me escapaba, y aunque había sobrevivido, era imposible ignorar la sensación de que algo todavía acechaba, observaba, esperaba. Cuando finalmente salí del bosque y vi el camino que me llevaría de regreso a la civilización, sentí un alivio momentáneo. Pero pronto me di cuenta de que, aunque estaba físicamente a salvo, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era el mismo hombre que había llegado al puente Mackenzie. Ahora llevaba conmigo el peso de un secreto que nunca podría compartir plenamente, un conocimiento que me separaba del resto del mundo. Durante el viaje de regreso a la ciudad, mi mente vagaba por todo lo que había sucedido. La marca triangular en la parte posterior de la cabeza de las víctimas, el artefacto metálico que parecía ser de otro mundo, y por supuesto, la entidad sombría que emergió del portal. Todo parecía parte de un rompecabezas que apenas comenzaba a comprender. Fuera lo que fuese esa entidad, no pertenecía a nuestra realidad, y su liberación no podía dejar de tener consecuencias. Al llegar a la ciudad, me puse en contacto con los pocos aliados que me quedaban en la red de académicos e investigadores. Informé de todo lo sucedido, pero sabía que ninguno de ellos, por valiente o bien informado que fuera, podía comprender plenamente a qué nos enfrentábamos en aquel lugar. La verdad es que, en el fondo, sentía que estábamos ante algo que no se podía detener ni entender solo con conocimientos académicos o valentía. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un sentimiento de inquietud constante. Cada vez que cerraba los ojos veía la oscuridad de aquella cámara. Sentía el frío mortal que emanaba del portal. El informe del doctor Hawthorne, ahora perdido para siempre, resonó en mi mente. Sus crípticas palabras sugerían que el artefacto era solo una clave, una parte de algo mucho más grande y peligroso. Y aunque estaba lejos del puente Mackenzie, era imposible ignorar la sensación de que la entidad todavía estaba allí afuera, tal vez observando, tal vez planeando. Sabía que mi vida no podía continuar como antes. Había visto cosas que nadie debería ver, y llevaba conmigo el peso del conocimiento que no podía borrarse, pero al mismo tiempo, sabía que no podía simplemente abandonar esta lucha, incluso si no tenía todas las respuestas, incluso si estaba aterrorizado por lo que podría estar acechando en la oscuridad. Tenía que seguir investigando, tenía que tratar de entender lo que estaba en juego. Y así, mis días se convirtieron en una búsqueda incansable de respuestas. Consulté a más expertos, busqué en bibliotecas antiguas textos olvidados y me mantuve en contacto con los pocos que sobrevivieron a ese viaje para compartir teorías y pistas. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, la verdad seguía escapándose, siempre fuera de mi alcance, como una sombra en la periferia de la visión. En el fondo sabía que la lucha contra lo desconocido era eterna, una batalla que trasciende el tiempo y el espacio. La entidad que liberamos en el puente Mackenzie no fue la única de su tipo, y la marca triangular, el artefacto metálico, eran solo fragmentos de un misterio mucho mayor. Pero aún así continué, porque sabía que si me daba por vencido, si simplemente cerraba los ojos ante lo que había visto, estaría condenando a otros a enfrentar ese mismo terror sin ninguna posibilidad de defensa. Hoy, mirando hacia atrás, veo que la experiencia del puente Mackenzie me enseñó mucho más de lo que podría haber imaginado. Aprendí que hay fuerzas en este mundo, y más allá que desafían nuestra comprensión, que hay secretos que quizás nunca deberían ser revelados. Pero al mismo tiempo, aprendí que por más aterrador que sea lo desconocido, es nuestra responsabilidad enfrentar esos horrores, proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, tratar de mantener la oscuridad a raya. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte por seguir esta historia. Lo que acaba de escuchar es más que una simple narración, es una llamada de atención, un recordatorio de que el mundo es un lugar mucho más extraño y complejo de lo que imaginamos. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta.
Tu participación es fundamental para mí, para seguir trayendo más historias como esta. Y por supuesto, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué pensaste, qué aprendiste de esta historia, y qué crees que podría haber pasado después. Sus comentarios y reflexiones me ayudan a comprender mejor lo que ustedes, mis oyentes, piensan y sienten. Y quién sabe, juntos podemos descubrir aún más secretos ocultos. Muchas gracias por mirar, y nos vemos en la próxima historia.